Yo quiero hacer un breve comentario sobre lo que va a ocurrir pasado mañana, que son las elecciones en ANSAFE. Hoy no puede salir nadie ya porque hay una veda electoral, no pueden hablar los candidatos, no pueden expresar posiciones, pero yo sí puedo expresarlas. Primero quiero decir algo. Yo soy de los que creo, por una formación personal, que los sindicatos son imprescindibles. Aquellos que me acusan de antisindicato, porque hay quienes me acusan de antisindical y de antigremial, por un lado desconocen mi historia y por otro lado, reducen posiciones críticas a una oposición a la organización gremial. Los sindicatos nacieron, especialmente después de la Revolución Industrial, como una forma, quizás la única forma, la más legítima, de que los trabajadores se pudieran organizar de modo de que se puedan defender frente a los abusos de las patronales. Ese sigue siendo el principal objetivo y la principal razón de existencia de los sindicatos. También es cierto que en Argentina los sindicatos desde hace muchos años forman parte del universo, casi todos, no todos, pero casi todos forman parte del universo peronista. Al peronismo le molesta mucho que uno recuerde esto, pero fue el propio Perón el que en su momento, en ocasión de su instalación en el poder, después del triunfo electoral de 1945, decidió descabezar a todos los sindicatos que estaban obviamente conducidos por comunistas y anarquistas, e imponer en la conducción de esos sindicatos a dirigentes que le respondieran. O sea, el gobierno de Juan Domingo Perón, que era un gobierno distribucionista, y que era un gobierno que evidentemente trabajaba por la instalación de algunos derechos que no estaban consagrados ni por la Constitución ni por las leyes laborales argentinas, encontraron en la figura de Perón una figura paternalista que les otorgó esos derechos, no como consecuencia de una lucha, sino como consecuencia de una dación del gobierno. Y a partir de allí, el sindicalismo argentino estuvo directamente involucrado al pensamiento del peronismo. Es muy difícil encontrar en la dirigencia argentina sindical referentes que no estén vinculados simbólicamente al peronismo y que no remitan a Perón y a Evita como los originarios, discutibles, originarios portadores de la reivindicación sindical. Eso sigue ocurriendo en Argentina desde hace muchos años. Y no ocurre en el resto del mundo. Es muy difícil encontrarte. Yo tuve la experiencia saludable de viajar y de encontrarme con dirigentes sindicales de todo el mundo, y uno no encuentra, ni hablar en los países centrales, ¿no? Uno no encuentra a los sindicatos vinculados directamente a un partido político, ni tampoco encuentra en los sindicatos, digo, por remitir a algunos países de Europa, España, Francia, Alemania, Portugal, uno no encuentra que los sindicatos estén directamente vinculados ni a un partido ni a un gobierno. En Argentina sí. Lo mismo ocurre en los países donde viven bajo regímenes dictatoriales. Uno no imagina sindicatos en Cuba. No imagina sindicatos en Venezuela. Los había en Venezuela. Había un gran sindicato petrolero. Fue destruido. Está tomado por el gobierno. O sea, los regímenes autoritarios absorben o destruyen a los gremios a los efectos de que no haya protesta ni haya reivindicaciones laborales. En Argentina y en Santa Fe, la mayoría de la construcción gremial está basada en eso, en el dominio del peronismo, que acomoda los discursos de los sindicatos de acuerdo a quién gobierne. Si gobierna la oposición al peronismo, los sindicatos se vuelven duros, inflexibles, tienen discursos revolucionarios, y cuando gobierna el peronismo se vuelven funcionarios del gobierno. Y aunque el peronismo aplique el mayor de los planes de ajuste, como está sucediendo en la provincia de Santa Fe, los sindicalistas se convierten en socios del peronismo y del gobierno de turno peronista, y termina jugando a favor de los intereses de ese gobierno. Eso pasa hoy en Santa Fe. Hoffman, Molina,
el propio Bayúgar, el SADOP, Leoni en la FESTRAM, son todos peronistas asociados a los gobiernos peronistas, que han decidido que en lugar de enfrentar y seguir defendiendo los intereses de los trabajadores, juegan con el gobierno los efectos de que al gobierno le cierren los números. Esto no ocurría en ANSAFE. Hay que decirlo, ANSAFE tuvo una memorable historia democrática porque su organización es horizontal y porque su organización siempre estuvo persiguiendo el objetivo de obtener mejoras en las condiciones laborales de sus trabajadores. Eso dejó de suceder con Sonia Lesso. Sonia Lesso se convirtió en una burócrata más. Empezó con José María Tesa, ¿no? Y después terminó con Sonia Lesso, que lo perfeccionó. Sonia Lesso se convirtió en una vocera de los gobiernos de turno o en una opositora de la oposición de turno peronista y se comporta de acuerdo a cada gobierno de una manera u otra. Frente al gobierno de Macri era inflexible, frente al gobierno de Lipsi era inflexible, frente al gobierno de Perotti permitió todos los abusos que se puedan cometer frente a los docentes. Y frente al gobierno de Alberto Fernández ella se manifiesta directamente como una especie de militante. Con lo cual deja de cumplir esa función originaria de los sindicatos, que es defender los derechos de los trabajadores. Después los sindicatos se convirtieron en otra cosa, se convirtieron en empresas. Moyano se convirtió en un empresario camionero, Hoffman se convirtieu en un financista, ahora se convirtió en un empresario de la salud, Molina tiene actividades varias, ponen empresas de construcción, digamos, no sé, UPCN tiene por ejemplo la ropa de trabajo, entonces ellos producen la ropa de trabajo, son negocios que vistos desde la lógica de un trabajador no tienen mucho que ver con ellos. Aunque después los sindicatos digan, no, pero con esto ganamos plata para fortalecer el sindicato. Bueno, nada. Lo que sabemos, sindicalistas ricos, trabajadores pobres. Sonia Lesso destruyó una historia democrática de ANSAFE. No solo comenzó a trampear las asambleas departamentales, sino que empezó a aplicar políticas de apriete a los docentes para que voten a favor de las posiciones de ella, y llegó al extremo hace 1 año y medio de suspender la histórica asamblea, el histórico mecanismo de consulta que tenía de manera horizontal y democrática desde siempre, desde su nacimiento, la ANSAFE. Y Sonia Lesso es una funcionaria del peronismo, sin cargo, que ha permitido que los docentes en los últimos 3 años en Santa Fe hayan perdido casi un 25% del poder adquisitivo. Casi un 25% del poder adquisitivo. Tan grave la situación que hace pocas horas se conoció el resultado, de eso vamos a hablar un ratito, se conoció el resultado de la paritaria docente nacional, que siempre es más baja de la provincial, y resulta que el acuerdo es del 60%. Mientras en Santa Fe, Sonia Lesso, Alonso y todos los que representan al oficialismo de Santa Fe celebraban este acuerdo como un acuerdo, y tibiamente dice, bueno, pidamos la reapertura de la paritaria. Nada, mientras tanto destitularizaron, mientras tanto cerraron los concursos, mientras tanto los docentes no tienen traslado, mientras tanto los docentes no tienen fecha para saber dónde carajo van a ir a laburar, mientras tanto destitularizaron a 500 tipos que no encuentran representación en ANSAFE. Y entonces pasado mañana ocurre lo que muchos esperaban que fuera a ocurrir, que hay elecciones internas y por primera vez hay una lista fuerte, muy fuerte del otro lado, que es cierto, no tiene la fortaleza del dominio territorial de la burocracia de ANSAFE, pero que ha tenido ya, o que tiene ya representación en 16 departamentos. Y que pasado mañana puede ganar las elecciones. Cuando digo puede ganar es porque puede ganar. Porque hay mucha gente enojada, porque hay mucha gente fastidiada, porque hay mucha gente harta, porque hay mucha gente defraudada con la gestión de Alonso, candidato a Lesso conducción. La descalificación sobre Gustavo Terés es sostenida y permanente. Gustavo Terés es un militante de izquierda. Y cuando vos en la Argentina hablas de un dirigente de izquierda, todo el mundo empieza automáticamente a descalificarlo. Es un
un militante con una dilatada trayectoria en la izquierda, nunca formó parte de ninguna de las estructuras burocráticas gremiales del peronismo, no se enriqueció, es decente y tiene una posición frente a la situación de los docentes y el gobierno como la que debería tener cualquier sindicato digno, cualquier dirigente sindical digno. Para mi sorpresa aparecieron mucha gente, muchos dirigentes que deberían estar intentando romper este triunfo de la burocracia, de los gordos de la burocracia sindical en ANSAFE, y sin embargo se ve que aterrados ante la posibilidad del cambio del status quo, se asustaron y se ponen del otro lado. En particular me da mucha decepción de parte de algunos socialistas, que están militando concretamente para que Alonso gane y Sonia Leso permanezca conduciendo este gremio. Yo voy a decir solamente esto. Es una gran oportunidad para los docentes santafesinos. Es una gran oportunidad para los docentes santafesinos. Tan grande es la oportunidad que pueden marcar la historia también de la docencia santafesina. Porque probablemente a partir de un triunfo de Gustavo Terés se podría producir en Santa Fe un resquebrajamiento de lo que es en este momento un bloque de burócratas que defienden más los intereses de Perotti, la caja de Walter Agosto, que los intereses del bolsillo del docente. No hay que remitirse muy lejos. Los docentes hasta hace 2 años y medio, 3, tenían concursos, traslados, aumentos salariales con cláusula gatillo, asistencia constante, asambleas transparentes. Y ahora no tienen más todo eso. Porque Sonia Leso acompañó a este proceso de putrefacción de ANSAFE. Putrefacción que se manifiesta en un montón de aspectos. Se manifiesta en esta chica que permanece como permanecen los burócratas de UPCN y ATE en la Caja de Seguro Mutual en un cargo que venció hace 8 años. O sea, han perdido lo que por muchos años, y yo me acuerdo, quiero recordar nombres intachables de ANSAFE, no se lo hubiesen permitido. No se lo hubiesen permitido. Entonces digo, lo que está en juego pasado mañana no es solamente si gana Aleso o gana Terés. Lo que está en juego es la dignidad del docente. Y hay mucho apriete, y hay mucha amenaza, y hay mucha advertencia, y guarda que vas a perder el cargo, y ojo a quién votás, y ojo con lo que vas a hacer, y ojo con lo que vas a hacer. Decenas de mensajes tengo de docentes que les están diciendo eso, ojo con lo que vas a hacer, ojo con lo que vas a votar. Mirá, se puede ganar o perder. Si el resultado es justo, yo voy a tener siempre la sospecha de que se trató lamentablemente de una manipulación y de un fraude, con lo cual lo único que queda es ganar bien. ¿Viste cómo esas peleas o ganás por nocaut? Porque por puntos no te la van a dar. Y creo, me corresponde como ciudadano y me corresponde como incluso un hombre que ha acompañado a lo largo de más de 2 décadas en la lucha docente, en los peores momentos, en los peores momentos. Pues yo digo, acompañamos a los docentes en el peor momento, que era el momento de Reutemann, de Bondesí, o cuando siempre digo lo mismo, cuando les contaban el ausentismo o el presentismo a los docentes porque tenían cáncer, o cuando tenían los peores salarios de Argentina, o cuando sufrían el descuento de los días brutales y se animaban a hacer paro. En aquellos momentos yo los acompañaba. Con lo cual tengo esa autoridad. No todos los medios les abrían la puerta y nosotros le abríamos la puerta. Mirá qué paradoja hoy, nosotros los hemos invitado siempre a los dirigentes de ANSAFE para que vengan a hablar, no han venido, porque temen enfrentarse a diálogos en los que se le pregunte lo obvio. ¿Por qué esta chica Marisol Marchionati sigue en un cargo que no le corresponde? ¿Por qué Sonia Leso arregló con el gobierno por debajo de lo que debía arreglar? ¿Por qué ANSAFE suspendió una asamblea? ¿Por qué se convirtió en este gremio en el que otra vez se empiezan a replicar los negocios que han consolidado a lo largo de los años a ATE, UPCN y la FESTRAM?
Así que yo, en mi obligación ciudadana y en mi transparencia de pensamiento, porque no quiero esconder lo que pienso, digo, pasado mañana es un gran día. Depende de los docentes. Yo estoy convencido que si los docentes piensan 2 minutos, el triunfo de la oposición debería ser aplastante. Pero también estoy convencido que si sigue triunfando el apriete, el miedo, la amenaza, la advertencia, te anticipo que lo que suele pasar en este tipo de circunstancias en cualquier gremio, cuando gobierna Moyano, cuando gobiernan las patotas, generalmente termina triunfando el más poderoso, o sea, termina triunfando el patrón, en un escenario en el que deberían triunfar siempre los representantes de los trabajadores. Los gremios en Argentina, lamentablemente, se han convertido en cajas, con las obras sociales, con los inventos de salud como el de Hoffman, con las financieras que se llaman mutuales, en fin, hay un montón de negocios alrededor de los gremios que los han convertido en poderes per se, que cumplen cualquier función, menos la función de defender a sus trabajadores. Y ANSAFE, lamentablemente, entró en ese territorio. Si vos querés, como docente, volver a tener un gremio democrático, yo sé que a lo mejor Gustavo Terés no es la expresión más transparente desde el punto de vista ideológico. Yo sé que a lo mejor no te representa, pero es la única opción opositora que hay hoy. Igual que Guillermo de los Hoyos en Santa Fe, igual digo la 4 de abril. Me parece que es un momento importante en el que vos, como afiliado, como docente, tenés la enorme responsabilidad de definir el futuro del gremio. Probablemente el miércoles pierdan. Si no hay un compromiso de las bases, de ir y decirle basta a esta organización que se ha vuelto, y me hago cargo de lo que digo, una organización pseudo mafiosa en su modo de actuar, y bueno, vas a estar colaborando con la suerte de la continuidad. Te vas a encontrar seguro con un gremio que va a seguir apostando al ajuste hasta que termine el gobierno de Perotti, que después se va a volver revolucionario cuando gobierne otro. Porque lo prioritario para la Saleso, para los Alonso, para los Baradel y para toda esa organización es defender al peronismo, no al trabajador. Defender los intereses del peronismo, no de los trabajadores. Y si vos querés ser militante peronista, dedicate a hacer política en el peronismo. Pero no lo hagas desde un gremio que le corresponde a todos los afiliados, piensen como piensen. Es una posición que tengo hace muchos años. Lo pienso de prensa en Santa Fe, lo pienso de todos los gremios que pudieras mencionar donde gobierna el peronismo. Es tu decisión. Es tu decisión. Es pensar en el pasado reciente, todo lo que tenías a partir de lo que significaba tener un gremio que peleara y gobiernos que te otorgaran, y lo que tenés hoy. Lo decidís vos. Lo decidís vos. Sos docente, tenés derecho a voto si sos afiliado, y es tu voluntad. Me dirás, ¿y vos por qué te metés tanto? Porque estoy convencido que a la sociedad se la cambia si empezamos a modificar algunas instituciones. Los gremios, lamentablemente, sobre todo los gremios estatales, se han convertido en organizaciones putrefactas que lo único que hacen es sostener los privilegios de los burócratas y hacer negocios. Y lo que hace falta hoy es volver a tener gremios decentes que estén menos preocupados por los negocios y más preocupados por la suerte del trabajador. Eso es lo que está en juego en ANSAFE. Por supuesto que yo estoy del lado, y no puedo ocultarlo, de los que quieren que los gremios vuelvan a hacer eso. No lo voy a ocultar, lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Me enfrento con todos los sindicalistas gordos, pesados, socios del poder que tiene Santa Fe. No hablo de Baradel, de los de todo el país, que es mucho más cómodo hacerlo. Yo conozco a muchos colegas que dicen, no, porque Baradel, bueno, para hablar del de acá. Habla del Aleso, habla del Hoffman, habla del Molina, que es donde se juegan los intereses de los trabajadores santafesinos. Nosotros elegimos ese camino, por eso hoy tengo la tranquilidad de decir que si el miércoles no gana Gustavo Terés, Santa Fe
va a profundizar la burocratización y, y la pudrición de ANSAFE como organización representante de los docentes. Y era un ejemplo, la ANSAFE. Era el gremio que todos admirábamos, que todos defendíamos, y que lamentablemente han convertido en esta réplica de ATE y de UPCN. De vos depende, vos decidís, es el miércoles, andá a votar, votá lo que quieras, obviamente, es la libertad, y nadie te va a obligar a que votes, ni nadie te va a descalificar porque votes a quien votes. A lo mejor la convicción te dice, yo quiero votarlo a Alonso, pero no está mal que alguien te diga, ojo, que lo que estás votando puede convertirse en tu propia espada de Damocles. Y la espada de Damocles termina pinchando, ya sabes, en perder cada día más derechos. Tengo la obligación intelectual, la honestidad de decírtelo en estos términos. Digo, ¿no soy objetivo? No soy objetivo. ¿Sabes por qué no soy objetivo? Porque tengo claro el proceso que ocurrió en ANSAFE en estos últimos años, y me parece que frente a una situación tan terminal como esta, tan fundamental, esta bisagra, tengo la obligación de remarcar que todo lo que vengo pensando y vengo diciendo tiene objetivos como estos: evitar que estos tipos vuelvan a ganar elecciones. Ojalá lo consigamos, lo digo de todo corazón, ojalá lo consigamos, y ojalá vos, que tenés duda, que tenés miedo, sepas que tu voto es tu voto y que nadie tiene la obligación de explicarte qué tenés que meter adentro.